Es todopoderoso y omnisciente, conoce todo. Pero nos muestra el Evangelio del domingo, al mismo tiempo es Dios de semillas, Dios de pequeñitos comienzos. Miremos el Evangelio que dice Jesús del reino de Dios. Comienza de la manera más pequeña, como una semilla que se siembra. Se germina y crece la semilla y al final da la cosecha de abundantes granos. Bueno, mirando la Santa Eucaristía, algo similar ocurre con la Eucaristía. Este maravilloso alimento divino, ¿sí? Que sostiene y promueve el reino de Dios. Nace comienzos pequeños, nace de semillas sembradas. Eso lo vemos en una película que estuvo en los teatros, un documental, película documental, como las llaman, sobre la Eucaristía, que se llama, es en inglés, se llama Jesus Thirst, the miracle, the miracle of the Eucharist. Jesús sediente, el milagro de la Eucaristía. Bueno, en esta película aparecen unas monjitas, una congregación de monjitas, preparando hostias para que después se van a usar en la Santa Eucaristía, ¿sí? Preparándolas, cocinándolas, básicamente. Dice una de ellas, nosotros preparamos comida para el mundo. Nosotros preparamos comida para el mundo. Bueno, ¿de dónde viene la materia para estas hostias? Pues bien sabemos de lo más básico. Lo más básico del trigo de la tierra, ¿sí? Y de esos granos de trigo se preparan las hostias. Y después, pensamos lo que ocurre, después esas hostias, ¿sí? Que son pan de trigo, después son convertidas, transformadas a ser el cuerpo de Jesús, cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Que es lo más glorioso que se pudiera imaginar. Entonces se convierte en pan de vida para la humanidad, ¿sí? Lo que Dios es mojita. ¿Qué es lo que dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo sexto? Al comienzo él dice, yo soy pan de vida, el pan de la vida. Y después, al final de ese capítulo, claro que habla concretamente de la Santa Eucaristía. Bueno, preguntemos también algo de curiosidad. ¿Cuál fue el propósito de los que produjeron esa película? ¿Qué los motivó? Pues ellos dicen, querían mostrar la presencia viva de Jesús entre los hombres. Sí, dijo uno de ellos, querían mostrar la continua encarnación de Jesús en nuestro mundo y su deseo de compartir su vida completamente con nosotros. Bueno, podemos ir atrás a la historia. ¿Sí? ¿Cómo se encarnó Jesús inicialmente en el mundo? ¿Cómo es que tomó la carne humana inicialmente en el mundo? ¿Sí? Pues bien sabemos, ¿sí? En pequeñez microscópica, pequeñez microscópica como una semillita en el seno de la Virgen María. Entonces Jesús, ¿sí? Nace, ¿sí? Nace, crece, ¿sí? Comienza como un grano de mostaza. Jesús habla del grano de mostaza en el Evangelio del domingo. Jesús comienza como un grano de mostaza en el seno de María, que después, al crecer, nacer, después muestra una vitalidad, un poder explosivo que lo lleva a llamar unos pocos discípulos a seguirlo, formar una iglesia pequeñita al comienzo, que hoy día, a través de tantos años, se extiende. Esa iglesia de comienzos pequeñitos se extiende por toda la tierra hoy día, ¿sí? ¿Y Jesús con qué motivo fundó su iglesia? Para inaugurar el reino de Dios, del cual habla en el Evangelio. Bueno, dijo el santo Pedro Crisólogos, santo doctor Pedro, doctor de la iglesia, dijo, Cristo es el reinado de los cielos, sembrado como un grano de mostaza en el jardín del seno de la Virgen, creció a ser el árbol de la cruz cuyas ramas se extienden alrededor del mundo.
Qué palabras tan hermosas. Les voy a repetir. Cristo es el reinado de los cielos, sembrado como un grano de mostaza en el jardín del seno de la Virgen. Creció a ser el árbol de la cruz, cuyas ramas se extienden alrededor del mundo. Palabras del Santo Pedro Crisólogos. Bueno, ¿qué de la Eucaristía? ¿Sí? La Eucaristía se inicia una cena pequeña. ¿Sí? La última cena la llamamos. Es que una cena pequeña, desconocida, de Jesús con 12 discípulos. ¿Y qué? Se convierte en alimento, inspiración, se convierte en alimento de inspiración que hace santos de miles de creyentes. ¿Sí? Alimentados, nutridos por la Santa Eucaristía. ah, tenemos miles de santos canonizados por la Iglesia. ¿Sí? Que la esencia para ellos, la esencia espiritual para ellos, alimento espiritual para ellos fue la Santa Eucaristía. ¿No? Y podemos ver de los apóstoles presentes en la última cena. ¿Sí? Santos apóstoles presentes en la última cena. Hasta Santa Catalina de Siena, siglo XIII, que se alimentó no solo espiritualmente, pero también físicamente con la Eucaristía. ¿Sí? Hasta la Beata Concepción, Concepción Cabrera de Armida, que comulgaba todos los días. Hasta el Beato Pier Giorgio Frassati, comienzo del siglo XX, y el Beato Carlo Acutis. ¿Sí? Todos estos santos que comulgaban todos los días. ¿Sí? Para ellos, el camino hacia la santidad ha sido por medio de la Santa Eucaristía. Bueno, y aparte de los santos insignes, esos santos tan maravillosos, la Eucaristía, aparte de ellos, ha sostenido y alimentado a millones tras millones de creyentes, de feligreses anónimos por 2000 años. Entre ellos, quiero mencionar, entre esos creyentes, ¿sí? Se encuentra una jovencita, Cara Lerner, ¿sí? De los tiempos de hoy, una alumna universitaria de 22 años que se fue iniciada en la Iglesia Católica, recibió su bautismo, su confirmación y la primera comunión en la vigilia Pascua hace unos meses, la Pascua, la vigilia de la Pascua este año. Bueno, resulta que esta jovencita, Kyra, conoció una amiga en la universidad, ¿sí? Se fue a estudiar una universidad católica, a pesar de que no era católica. Entonces, una amiga allá en la universidad, una universidad católica, la invita a una misa una misa en latín, donde dice Kyra que ok, fue por curiosidad y entendía muy poco de lo que se decía en la misa. ¿Sí? Entendía algo porque había tomado clases de latín cuando estaba en la escuela. Pero sin embargo, a pesar de que no entendía mucho, fue impactada profundamente por esa misa, esa celebración de la Eucaristía. Dice que sentía un poder espiritual inmenso y al mismo tiempo sentía algo también bien potente, que lo que está experimentando era la verdad, un sentido potente de la verdad que se sentía en esa celebración de la Eucaristía. Bueno, entonces le despertó una gran hambre, gran curiosidad sobre la Eucaristía y las riquezas de la Iglesia Católica. Y después de esa misa inicial, comenzó a ir a misa diariamente con su amiga, diariamente. Y entonces, ¿qué? Motivada por un hambre espiritual insaciable que continúa hacia hoy día, decidió convertirse al catolicismo. ¿Sí? Y dice que está feliz, que su vida ha cambiado inmensamente, positivamente, ¿sí? A través de la Santa Eucaristía. Bueno, nos lleva a ponderar, ¿sí? Esas riquezas de la Eucaristía son insondables. ¿Qué las puede contar todas? ¿Qué las puede entender todas? ¿Sí? ¿Y qué? La Eucaristía forma el culto espiritual. El culto espiritual, nunca olvidemos. El culto espiritual esencial que la iglesia celebra por todos los confines de la tierra. Pues la iglesia dice que la Santa Eucaristía es fuente y cumbre de lo que es, del culto espiritual, de todo lo que hace la iglesia.
Santa Eucaristía, fuente y cumbre, ¿no? Se celebra por todos los confines de la tierra. Dice el prefacio eucarístico número 3, ¿sí? Una de las oraciones, la recordamos. Congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso, ¿no? Tomar en cuenta, sin la Eucaristía no existiera la iglesia, ¿sí? La Eucaristía, la Eucaristía forma la iglesia, ¿sí? Define la iglesia. No hubiera iglesia católica sin la Santa Eucaristía. Bueno, entonces preguntemos, ¿qué hace posible este fenómeno eucarístico? ¿Qué hace posible este fenómeno eucarístico que estamos hablando otra vez nivel global, nivel universal? ¿Ok? Miremos, volvamos otra vez a la parábola del Evangelio del Domingo. ¿Sí? Jesús dice, el sembrador prepara el terreno, ¿ok? Siembra la semilla y Dios hace el resto. Dios hace el resto. Dios hace el resto, da el crecimiento. Entonces, dice Jesús, sin que él sepa cómo, sin que el sembrador sepa cómo, la, sermi- la semilla germina, perdón, sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, al fin y al cabo, esos granos de trino que son la materia de la cosecha. Muestra la película, volviendo a la película de Jesús sediente, el milagro de la Eucaristía. Muestra esa película, ¿sí? Escenas hermosas, realmente hermosas, ¿sí? Muestra que desde los montes del África, hasta las favelas de Río de Janeiro, favelas, esos barrios pobres de Río de Janeiro, hasta las aldeas de Italia, ¿sí? Se manifiesta fervor y devoción por la Santa Eucaristía. ¿Sí? Algo en esa película que es impresionante y conmovedor. Y eso nos muestra, es obra e iniciativa de Dios. Eucaristía, esa celebración, es obra e iniciativa de Dios, pero el cual cuenta, Dios que cuenta con nuestra colaboración y nuestra participación. ¿Sí? Por eso la película muestra una hermosura increíble. Muestra liturgias, iglesias, sacerdotes y obispos, ¿sí? Celebrando la Eucaristía. Escenas maravillosas, hermosas, ¿sí? Sacerdotes y obispos, orientados hacia dónde? Orientados hacia lo eterno. Entonces, hacia lo eterno, en la hermosura de la Eucaristía. ¿Sí? Eucaristía que nos levanta la mirada hacia el cielo, hacia lo eterno. Bueno, uno quizás diría, en este mundo de poca fe en las cosas de Dios, ¿será que el mensaje de esta película caerá sobre oídos sordos? ¿Sí? ¿Que pocos verán esta película por su ceguedad espiritual? Bueno, la película confronta este reto. Al principio de la película, se llevan a cabo entrevistas con unos individuos en la calle, ¿sí? Que se muestran dudosos, indiferentes ante la iglesia, la Eucaristía y las verdades de Dios. Bueno, esto nos lleva a la realidad. Así que andamos en un medio ambiente, es la dura realidad, un medio ambiente donde nada parece ser sagrado, ¿no? Ni Dios, ni el ser humano, donde todo se mira como casual, todo es ordinario, ¿sí? Y en gran parte en un medio ambiente donde lo profano, lo degradante y obsceno es lo que domina. Pues lo vemos en ese continuo holocausto de niños no nacidos, continua matanza legal de niños no nacidos, ¿sí? ¿Qué cosa más degradante para la vida, el cuerpo, el ser humano? Y lo vemos también en degradación con la plaga de la pornografía. Plaga de pornografía que degrada el cuerpo humano, ¿sí?
destruye el don hermoso de la sexualidad. Bueno, entonces, ante tanta degradación que nos rodea, sí, preguntemos, ¿cuál remedio puede ser mejor? ¿Cuál remedio puede ser mejor que la Santa Eucaristía? ¿Qué podía ser más sagrado que la Santa Eucaristía? ¿Sí? El cuerpo y la sangre de Cristo, ¿qué podía ser más sagrado y más efectivo como antidota en contra del desprecio del cuerpo del ser humano hoy día? ¿Sí? ¿Cuál arma puede ser más potente? Entonces, por eso nos animamos a ver que actualmente esta película ha despertado hambre, ha despertado tremendo hambre e interés en la Santa Eucaristía. ¿Sí? Se mostró en diferentes teatros por diferentes partes, me parece que hace 2 semanas, y sus entradas fueron tan exitosas, como es en inglés, box office hit. Sí, sus entradas tan grandes, tan exitosas, que se va a mostrar de nuevo. Se va a mostrar de nuevo la película, se ha anunciado, se va a mostrar de nuevo precisamente hoy, junio 18, y mañana, junio 19. Sí, no sé exactamente dónde, pero si quieren buscar en la website, en la red de la película, ahí pueden ver cuál será el local. Claro que es en inglés, pero sin embargo vale la pena porque es realmente una obra artística muy, muy hermosa. Y oremos que este testimonio cinemático de la presencia santa de Dios en el mundo, oremos que produzca una cosecha de fe, amor y reverencia ante Dios en abundancia. Esa cosecha sea abundante. Bueno, y por seguro habrán semillas que van a caer en muchas partes, ¿sí? Sobre terreno pedregoso y duro. Le pedimos al Señor, Dios del Señor, su Espíritu Santo, que mueva, derrita, transforme corazones duros con la asombrosa, con la asombrosa realidad de la Eucaristía. Y nosotros, por nuestra parte, podemos preguntar, ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos colaborar con esta misión eucarística, esta tarea extraordinaria? Pues primero mostrando que creemos fervientemente lo que la Iglesia ha sostenido, lo que la Iglesia ha enseñado sin vacilar a través de los siglos, por 2000 años, que la presencia real de Cristo en la Eucaristía, Cristo presente, su cuerpo, su sangre, Cristo presente en la plenitud de su humanidad y su divinidad en la Santa Eucaristía. ¿Sí? Creer eso fervientemente, firmemente. Así que la Eucaristía no es un mero símbolo, no es un mero símbolo, ¿sí? No es un mero símbolo, una cena de fraternidad meramente, como muchos lo piensan, tristemente. Hoy día hemos hablado de esto, se ha reducido la creencia en la presencia de Cristo en la Eucaristía, lo han mostrado ciertas encuestas. Y por otros lados también, en estos tiempos donde poco se habla y se aprecia la importancia del sacrificio, muchos católicos no entienden hoy día que la misa representa, ¿sí? Que la misa representa el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿no? Muchas personas en los últimos 50 años, especialmente en Estados Unidos, muchas personas se han enfocado sobre el formar comunidad, la parte horizontal, podemos hablar, en vez de enfocarse en levantar la mirada hacia Cristo sacrificado en la cruz durante la misa, tristemente. Sí, entonces muchos católicos han perdido el sentido del sacrificio de Jesucristo en la cruz que se celebra en la Eucaristía. Entonces quiere decir, la presencia real de Jesús en la Eucaristía no se puede separar. Su presencia real no se puede separar del sacrificio de Cristo. ¿Sí? Porque al comer su cuerpo y su sangre, recordamos que Jesucristo se entregó todo su ser, ¿sí? Todo su ser, cuerpo y sangre, a Dios Padre como sacrificio para la expiación de nuestros pecados.
Eso se celebra, eso se actualiza, como decir, se representa en la Santa Eucaristía. El padre Jonathan Meyer, un sacerdote, ¿sí? Autor de una práctica sobre la Eucaristía, una práctica que se ha visto por muchas personas en YouTube, ¿sí? Que se ha difundido, sí, tremendamente. Ese padre observa, muchos católicos vienen a misa con una mentalidad del consumo, lo que voy a consumir, ¿sí? De recibir a Jesús en la Santa Comunión, sí que es algo bueno, claro que sí, pero dice que se pierden las riquezas espirituales del aspecto sacrificial de la misa, ¿no? Y al perderse de esa dimensión de la eucarística, muchos católicos, observa a este padre, ¿sí? Se pierde la dimensión eucarística del sacrificio de Cristo, y muchos católicos al contrario entonces se enfocan en qué, en la música, las homilías, las homilías, y el convivio en comunidad como lo principal, como el enfoque principal. Observa este padre Mayer. Entonces, y él dice, ok, esos son grandes frutos de una misa bien, esos son buenos y grandes frutos de una misa bien celebrada, ¿sí? Las homilías, ¿sí? Música que es conmovedora, ¿sí? Sentido de comunidad, son frutos importantes. Pero él dice, ninguno de esos aspectos, ninguno de esos aspectos forman la esencia de lo que ocurre en la misa, ¿no? Dice el Padre, yo voy a misa para ir a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Yo voy a misa para ir a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Voy al Calvario, a mi salvación. Es la muerte y resurrección del Señor. Y yo tengo la habilidad de unirme a esa realidad. Palabras del Padre Jonathan Meyer. Otro sacerdote, el Padre Casey Jones, de la Florida. Él lamenta lo que muchos hemos visto, la manera como muy casual, muy ordinaria, sin la apropiada reverencia con la cual unos se arriman a recibir la Santa Eucaristía. Y él observa, unos reciben la comunión y salen inmediatamente del templo, salen rápidamente del templo, sin tomar un tiempo para dar gracias. La palabra Eucaristía, ¿qué quiere decir? Dar gracias. Otros, dice este padre, no se salen solo no solo se salen después de comulgar, también llegan tarde, ¿sí? Entonces salen después de comulgar, también llegan tarde. Y dice, su propósito es recibir comunión con una mentalidad de consumo. Entrar, recibir la comunión con una mentalidad de consumo, ¿sí? De consumo, de esto es el provecho para mí. Sí, consumo, provecho para mí, ¿sí? En todo esto, ¿qué ocurre? Feligreses echan por menos la importancia de las palabras durante la misa en el tiempo del ofertorio, ¿sí? Echan por menos esas palabras tan importantes. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Si son feligreses, no caen en cuenta. Cuando el sacerdote ofrece el sacrificio, el cuerpo y sangre al Padre, ¿sí? ¿Sí? Más adelante, después de la consagración, los feligreses tienen la oportunidad de unir el sacrificio de sus vidas al sacrificio de Cristo, ¿sí? ¿Sí? Todo aspecto de sus vidas, ¿sí? Y dice Brent Pitre, un profesor de las Escrituras, ¿sí? Que ha hablado mucho de la importancia de la misa y ha escrito mucho sobre eso. Él dice que especialmente en el ofertorio, ¿sí? El tiempo de la oración del ofertorio, el feligrés se llama a poner en el altar, poner en el altar su sufrimiento, su oración, su trabajo, sus quehaceres, sus pruebas, sus dificultades de la semana corriente, en unión con la oferta por parte del sacerdote. Si el feligrés tiene la oportunidad, hay que recalcar, de unir toda su vida, todos sus trabajos, todas sus pruebas, ¿sí? Al perfecto sacrificio de Cristo, que se celebra en la misa, con el sacerdote dirigiendo esa celebración, ¿sí?
Entonces, al ofrecerle al Señor Jesucristo nuestro sufrir dolor en la misa, todo lo que llevamos, decimos el consejo de que Cristo conoce nuestro dolor, que conoce nuestro dolor. Sufre con nosotros ese dolor, sea el que sea, ¿sí? Y al unirnos a Cristo, al unir nuestro dolor y sufrir a Cristo, se convierte en algo salvífico y redentivo para nuestra redención, nuestra santificación y y las de personas por las cuales ofrecemos lo que cargamos. Es un poder espiritual inmenso, inmenso, ¿sí? Tantas personas se desesperan por lo que tienen que cargar, las cruces que cargan, ¿sí? Hay personas que sufren profundamente angustia, en cuerpo, en espíritu, mentalmente, emocionalmente, ¿sí? Y a veces sienten que no tienen salida. Aquí tienen dónde poner, dónde descargar todo lo que los está afligiendo. Entonces así podemos dejar atrás el desespero, ¿sí? Enemigo de Dios es el desespero, ¿sí? Diosito nunca quiere que nos vamos a desesperar. Entonces así podemos dejar atrás el desespero y reconocemos, no estamos solos, no estamos solos en nuestro dolor y sufrir. Estamos con la Virgen María, estamos con la Virgen María y San Juan, como el apóstol San Juan, al pie de la cruz, actualmente en la Santa Misa, donde se representa, se renueva el Calvario de Jesús. ¿Sí? María, San Juan y todos los santos nos acompañan. ¿Sí? Y dice el padre Mayer, al Calvario de Cristo podemos ir en nuestro aislamiento, nuestra quebratura, cualquier adicción que nos aflige. Ahí podemos llegar. ¿Sí? Y nos recuerda, se Cristo hace 2000 años. ¿Sí? No se queda. Tomar en cuenta, hace 2000 años se celebró que Cristo murió en la cruz por nosotros y que se celebró la última cena. Eso no se queda congelado en el pasado. ¿Sí? Tan importante reconocer eso. Se aplica, ¿sí? Los méritos de la pasión de Cristo se aplican continuamente, día por día, porque ese acto salvífico y eterno, algo salvífico eterno. Ese acto salvífico es eterno para todos los tiempos, para toda persona sufrida y quebrantada. ¿Sí? Entonces está fuera del tiempo. Dios derrama su gracia a través de a través de todos los tiempos, todas las personas necesitadas. Entonces a nosotros que nos urge dar testimonio que la Eucaristía es tan importante, ¿sí? Dar testimonio que la Eucaristía, en sus inmensas riquezas, como sacrificio, como cena de amor y unidad, ¿sí? Con la presencia viva y poderosa de Jesús, ¿sí? Podemos dar testimonio, ¿sí? Que esa celebración está al centro de nuestras vidas, ¿sí? No es algo por allá en las periferias, distante de mí, pero que esa celebración, esa Eucaristía está al centro de mi vida, que es lo que mueve, inspira mi quehacer y mi pensar. ¿Sí? Podemos dar testimonio que es la Eucaristía, es fuente de paz, amor y alegría para nosotros. Si en todo esto mostremos especialmente a los dudosos, ¿sí? ¿Sí? Dudosos están por todos lados, bien sabemos. Vamos a mostrar a los dudosos, que así como de comienzos pequeños, así como de comienzos pequeñitos, comienzos de semilla, el pan y el vino son transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el milagro de milagros. Si mostramos que así como ocurre eso, así mismo, nuestras vidas pequeñas y ordinarias, ¿sí? Entregadas a Dios, son transformadas para brillar con la gloria, la vida, la hermosura y la luz de Dios. ¿Sí? Que Dios nos acompañe, ¿sí? Sigamos participando de este avivamiento eucarístico, ¿sí? Que está a nivel, sí, hay peregrinaciones, sí, que formemos parte de ese movimiento. Gracias a Dios que estamos viviendo en esta época.
Claro que sí. Muchas gracias por traernos este tema, ¿verdad? De la Eucaristía, de estos puntos, ¿verdad? Muy, muy interesantes. Pues están invitados a ustedes que están ahí sintonizando a través de las frecuencias. Después reflexión o ¿cómo le llama usted, padre? Sí, reflexión, Sí. reflexión, sí, 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 sí. Sí, Ajá. después a través del perfil de Unidos por Cristo y María lo pueden ver completamente, nuevamente. Hay veces que uno se distrae cuando está uno escuchando y esa es la ventaja, ¿verdad? De uno de de la tecnología en este sentido, uno después vuelve uno a retomarlas y, y esas partes donde uno se perdió las vuelve uno para escuchar completamente, entender. Sí, qué bueno, qué bueno, qué Sí. bueno. Ujú, Bueno, pues muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí este día. ujú. Sí, Ok, pues Dios los bendiga. Ok, gracias igualmente. Pues entonces para la próxima, primeramente Dios aquí muy bien, nos escuchamos y para estar pues otra vez nuevamente con otro programa. muy bien. Pues, sí, recen por mí y yo por ustedes. Ok, Claro que sí, gracias. muchas gracias. Cuídese Ok, mucho y Dios nos lo siga bendiciendo. ok, gracias. Sí, hasta pronto. Gloria a Dios. Bueno, pues.